que tiene que ver, bueno, de vuelta, volvemos al presidente que nos ha tocado en suerte, y a sus exabruptos de los últimos días, uno de los cuales tuvo que ver con lo caro que le costó al país, según él, la locura de los pañuelitos verdes, queriendo echarle, ustedes fíjense, ¿no? Lo rebuscado del pensamiento de este tipo. Vinculó la caída de la natalidad con el futuro económico y el sistema previsional. Es muy loco porque la natalidad está bajando en todas partes y porque además es absurdo pedirle a la gente que tenga hijos cuando esa misma gente está endeudada y el mismo presidente se les caga de risa en la cara y les dice que es porque compraron demasiados televisores. Bueno, en fin, nada tiene ni pie ni cabeza, pero lo cierto es que dentro de la agenda presidencial sigue viento en popa la idea de bajar tanto el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, la ESI, bajar la figura del femicidio del Código Penal, bueno, en serio, en fin, todo lo que quieren desde el principio, siguen ilusionados con eso y seguimos observando que atrás de la ultraderecha lo que hay en una base bastante común que tienen todas las ultraderechas es el odio manifiesto a las mujeres. Estamos en comunicación con Lucy Caballero, licenciada en Sociología, activista de Ni Una Menos. ¿Cómo estás, Lucy? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, queríamos... qué obsesión que tienen con las mujeres, una obsesión fuera de toda lógica. Sí, yo creo que tenemos ahí para observar dos cosas que son importantes, ¿no? En qué contexto el gobierno relanza este ataque contra el colectivo feminista, porque no lo hace solamente contra las mujeres, sino también contra las mujeres organizadas, ¿no? Que, digamos, él cuando ataca el aborto... Por supuesto, sí, con los pañuelitos verdes implica organización. Exactamente, pañuelitos verdes es un símbolo de un proceso de politización de años, y lo hace en un contexto de extrema fragilidad, ¿no? A ver, ¿qué tipo de fragilidad? Porque muchas veces se dice el gobierno está frágil. Yo creo que hay que hacer una distinción. El gobierno está frágil en la posibilidad de producir consenso y legitimidad para el ajuste. No es un gobierno frágil porque está apoyado en los poderes más genocidas de Occidente, por lo tanto no es un gobierno frágil, pero lo que está frágil es la posibilidad de producir producir legitimidad para el ajuste. Entonces sí, hay que entender que el gobierno de Milei siempre se ha manejado entre dos vectores: la extrema austeridad y la promoción del odio. Eso no es posible pensarlo de manera separada, es una articulación. La extrema austeridad para los ciudadanos, no para ellos. Exacto, no para los funcionarios, pero ni para las élites del poder económico. Ni para sus representados, claro. Exacto, pero es una articulación, es una síntesis permanente entre esos dos vectores, ¿no? Promover odio contra determinadas poblaciones, contra determinadas organizaciones. Algunos momentos son los activistas sindicales, en otros momentos los de la economía popular, en otros momentos el kirchnerismo, que en otros momentos Cristina Kirchner, que es cada tanto el castrochavismo, que ahora puede ser que haya tenido que ver con lo de Celimedo. Entonces promueve el odio y aplica el ajuste, ¿no? Como si el odio fue una forma de producir consenso sobre ese ajuste. Eso se está debilitando, eso se debilita, lo vemos en las encuestas, pero cualquiera que salga a la calle sabe que incluso quienes lo votaron, cada vez más les cuesta generar una explicación sobre el sacrificio presente. Y en ese que los que lo votaron y se endeudaron saben mejor que nadie que no lo hicieron para comprarse televisores, con lo cual ya la mentira dio toda la vuelta y ya se muerde la cola. Exacto. Bueno, en ese contexto es que el gobierno relanza una serie de estigmatizaciones, discursos, señalizaciones contra el movimiento feminista, que tienen eso, ¿no? Un origen en tratar de producir consenso sobre las políticas de ajuste,
generando chivos expiatorios coyunturales. Hoy nos tocó a nosotras. Hay que decirlo que esto además no es solamente discursivo, esto pasa al acto. Sabemos que los discursos de odio no son solo discursos, sino que después se traducen, en el caso de la violencia de género, en una desinhibición de la violencia de género en las bases, pero también, además, esto además se concreta en una especie de diplomacia permanente que hace el gobierno en todas las instancias internacionales, tratando de que se retroceda en la agenda de derechos de género. El gobierno tiene muchos funcionarios pagos con sueldos muy altos viajando por el mundo en conferencias oficiales como las que pueden ser las de la organización de la ONU y demás, pero también en una diplomacia paralela como pueden ser los congresos de la ultraderecha, donde se dedica a hacer una política activa en tratar de debilitar el consenso global en relación a los derechos de las mujeres. Y en el ámbito doméstico, lo sabemos, ¿no? Nosotras hablamos de un antifeminismo de Estado. Usar los cargos más altos del Estado para perseguir, estigmatizar al colectivo de mujeres, pero también desarmar absolutamente las políticas de género. Sabemos que en este gobierno se han destruido, desfinanciado, algo que quizás la audiencia no sabe, pero yo tengo muchísimas compañeras que trabajan, que son trabajadoras del Estado y tienen prohibido nombrar la palabra género en cualquier documento oficial, incluso en un mail. Está prohibido en todo el Estado hablar y escribir la palabra género. A ese punto llega este tipo de actitud promovida desde el Estado. Hola. Hola, sí. Hola, sí. Pensé que se había cortado. Para dejarte hablar a vos. No, lo que pasa es que ¿desde cuándo está prohibido? Pasa esto que estás comentando, que no en en ningún documento estatal puede aparecer la palabra género. Mira, fueron una de las medidas que se tomaron el primer año. Es una resolución, que se derivó a todas las áreas estatales. Y hoy es imposible, tengo compañeros y compañeras que trabajan en las áreas de salud, del propio Cedronar, donde no se puede dar nombrar ninguna marca de género para las políticas públicas del Estado, ¿no? Sí, hay que explicar, ¿no? Un poco que el hecho de prohibir la palabra género, lo que implica es que el resultado de prohibir la palabra género es que volvemos lentamente a la idea, a la noción de que se nace rosa o se nace celeste, ¿no? Que estamos condenados al rosa o al celeste. Por supuesto, borrar la marca de género no lleva a que desaparezca el régimen de género, sino a renaturalizar las desigualdades. Exactamente. Claro, eso es importante, y a volver a instalar a las mujeres en el centro del hogar. Exactamente, sí, exactamente, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que además es algo global, y yo creo que nos debería mostrar, o por lo menos instalar la pregunta sobre si esta forma de concentración extrema de la riqueza que estamos viendo, de estos magnates, de tecnoautoritarios que están, creo que el caso Epstein es el caso que muestra un poco la metáfora de la época, ¿no? Sí. Si este modelo de extrema concentración de la riqueza no está también promoviendo un cambio en el régimen de género, ¿no? Donde se trata de volver a las mujeres al ámbito doméstico en condiciones mucho más precarias de lo que necesitaba una etapa anterior del neoliberalismo, ¿no? Si vos ves el caso Epstein como una metáfora, ¿no? Donde las mujeres cumplían un rol casi de servidumbre en esa escena. Realmente nos pone esa pregunta. ¿Por qué hay tanta hazaña contra el colectivo de mujeres? ¿Qué tipo de sumisión de las mujeres necesita esta extrema concentración de la riqueza? Y también te trae la pregunta que se desprende de la tuya, y es ¿qué tipo de varones son los que están atrás? O sea, son varones que son incapaces de vincularse de una manera sana con una mujer.
Sí, eso hay una gran apelación de gobierno a un esquema bueno, como diría Rita Segato, un mandato de masculinidad, ¿no? En los varones Sí. jóvenes, una producción permanente de discursos para mostrar que los valores que tienen que primar son los de la especulación financiera, y esa especulación financiera al mismo tiempo viene con también una promoción del antifeminismo, ¿no? Es interesante también pensar cómo esas dos lógicas se dan en paralelo. Si vos ves las apelaciones de los principales influencers financieros que promueven las inversiones en cripto, que promueven las apuestas y demás, vas a encontrar la proliferación de discursos antifeministas, ¿no? Es interesante también cómo hay Sí, totalmente. Yo me acuerdo, Lucy, perfectamente de uno de los audios que se filtraron de Novelli, que debería estar indagado y no está indagado porque Martínez de Giorgi es un juez corrupto por la causa Libra. Pero en ese audio, el día que firmaron el acuerdo con Hayden Davis, Novelli decía, contratá 12 minas, así hay 2, de A3, de A4, pero compralas, ¿viste? Porque si no hay que preguntarles cómo se llaman y todo eso. Ese es el vínculo. Comprame 12 minas. Exactamente, es un muy buen ejemplo el que vos tenés, es un gran ejemplo el que vos tenés, porque efectivamente ese es el rol que tienen pensado para las mujeres en estos circuitos de especulación financiera, que si quedaran reducidos a circuitos pequeños o a opciones de un grupo pequeño, no sería tan peligroso como cuando eso se promueve desde el propio Estado. Pensemos dos medidas, ¿no? Este gobierno, ya nos olvidamos, pero ha utilizado una cuenta oficial para promover una estafa en criptomonedas, ha bajado la edad a partir de la cual los niños y las niñas pueden invertir en la bolsa, ha promovido, tiene parada una ley contra la ludopatía en el Congreso, y grandes vínculos con las empresas de apuestas virtuales y de criptomonedas, ¿no? Como una forma de proponer una manera de resolver una precariedad creciente en la población. Claro. Y que tiene a los jóvenes varones como un destinatario privilegiado, exactamente. Entonces, Sí, hay que pensar que terminan siendo siempre. víctimas también, ¿no? Los Sí, varones jóvenes terminan siendo víctimas de esta estructura. y eso es muy importante, que Sandra, nosotras no hacemos política para las mujeres nada más, hacemos Claro. política para todos, y promovemos un modelo de sociedad que incluye hacernos cargo de la insatisfacción y los problemas de salud mental que genera este modelo en los varones. Eso es lo que tenemos que promover también desde los feminismos, zonas en común y zonas de contacto con los varones que se van también cayendo de este sistema y de este... Lo estamos viendo hoy, que crecen los suicidios en jóvenes, crece el endeudamiento en varones jóvenes, y es algo que nosotras venimos discutiendo desde los feminismos, y también nos da una oportunidad para generar maneras de confluencia con los varones que empiezan también a sentirse estafados por este modelo. Claro, porque si retomamos lo que hablábamos hace un instante, que este proyecto de ultraderecha quiere las tradwife, ¿viste? Las mujeres que se ocupan de la casa y de los gemelos del marido, porque son mujeres que tienen maridos que usan gemelos, bueno, y todo eso. En la vida real, el rol del varón proveedor para los varones comunes y corrientes está completamente anulado. Es imposible volver a la familia tradicional cuando hay este grado de desempleo, porque ningún varón puede proveer nada. Bueno, eso también es una gran usina de insatisfacción y violencia. Porque claro. Producir un modelo y un mandato al cual nunca se va a poder llegar es una máquina de generar insatisfacción, porque tenemos un imaginario de varón proveedor que se descompone, y que lo único que se propone como alternativa es pegarla con una apuesta, que sabemos que en la gran mayoría de los casos no vas a poder. Entonces, entonces, ¿qué queda en ese hiato entre la idea de una masculinidad fuerte que recupera un poder perdido, que es lo que dice la ultraderecha, y una extrema precariedad? Y
La única forma de reponer una autoridad perdida que no la podés encontrar a través del dinero es la violencia. Ese hiato Sí. es lo que hace aumentar la violencia. Exactamente. Lucy, gracias por la charla. Podríamos seguir charlando un rato largo más, pero te vamos a volver a llamar en poco tiempo. No, Sandra, siempre es un placer pensar juntas. Un abrazo grande. Gracias, igualmente, gracias, Lucy. Estábamos hablando con Lucy Caballero, una de las fundadoras de Ni Una Menos, y ahora vamos a una tanda.